Nacional. Las próximas 2 semanas los diputados deberán decidir si aprueban o no las jornadas laborales excepcionales conocidas como 4-3. ¿Qué se discute? El texto sigue siendo un retroceso en materia de derechos laborales. No es obligatoria, que no es para todos los sectores, pero que nos podría ayudar a mejorar competitividad y a crear empleos. Analizamos los pros y contras del proyecto. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos la mañana de los domingos. En días recientes, los diputados lograron ponerse de acuerdo para dar trámite rápido a la votación del expediente 21.182, que reforma varios artículos del Código de Trabajo con el fin de actualizar las jornadas laborales excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores. Ese es el título que tiene el proyecto de ley. Esto es lo que se ha conocido como jornadas 4-3, es decir, la posibilidad que en algunos casos y de forma opcional los trabajadores puedan laborar 4 días durante 12 horas continuas en una jornada ampliada y descansar 3 días consecutivos a la semana. Este proyecto de ley, que viene desde la administración anterior, ha levantado el debate a nivel nacional entre quienes dicen que viene a regular supuestamente una situación que ya se daba en el mercado laboral en algunas industrias, y por otro lado, quienes dicen que es supuestamente un retroceso a los derechos laborales. Hoy en Estado Nacional analizaremos los pros y contras de este proyecto que ocupará al Congreso en los próximos días. Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros la abogada laboralista Paola Gutiérrez, del bufete Caoba Legal, quien ha estado en varios medios de comunicación expresando, sobre todo haciendo análisis del proyecto y algunas de las virtudes, Paola, que se ven en el proyecto. Buenos días. Muy buenos días, Liliana. Muchas gracias por invitarme al programa. Qué gusto tenerla aquí en Estado Nacional. También está con nosotros el doctor Esteban Calvo Rodríguez, quien es abogado, doctor en Derecho Laboral por la Universidad de Valencia y quien también ha estado haciendo análisis de este proyecto de ley, señalando sobre todo algunas debilidades. Don Esteban, buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, encantado de estar en el programa. También invitamos aquí en Estado Nacional al diputado Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista, quien es también abogado, y él es uno de los diputados que votó a favor del trámite rápido para el proyecto en el Congreso en días anteriores. Bienvenido, licenciado, qué gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias, Liliana, un gusto estar con usted y estar aquí con los colegas para hablar de este importante tema. Hoy vamos a analizar este proyecto de ley a profundidad, pero quiero comenzar con la parte procedimental, porque antes del 1 de mayo, al finalizar la legislatura anterior, los diputados, una franca mayoría de más de 40 diputados, votaron a favor de darle el trámite expedito a este proyecto de ley, junto al proyecto también contra la delincuencia. Pero eso hizo que en redes sociales muchos estuvieran especulando si ya se había aprobado. Entonces quiero empezar preguntándole, don Jorge, ¿qué significa esta votación que hicieron? ¿Qué significa el trámite rápido para el proyecto? Bueno, es excelente pregunta y qué bueno que la hace para poder aclarar. Precisamente lo que conlleva este trámite es precisamente hacer un procedimiento más rápido para ver este proyecto. Este proyecto no es que venga de la legislatura pasada. Distintas versiones de este proyecto tienen 20 años de estar circulando en la Asamblea Legislativa, y en esta versión en particular, en la comisión que se estaba manejando, que es la Comisión de Asuntos Hacendarios, tenía ya 431 mociones de los compañeros del Frente Amplio, cosa que obviamente entrababa el avance del proyecto. Dicho esto, es un recurso que tenemos nosotros los diputados, pero sobre los cuales diputados como nosotros y en la fracción del PLP no estamos de acuerdo, porque creemos que los temas de fondo se tienen que discutir. Entonces, lo que acordamos fue precisamente que por un plazo de 2 semanas la Asamblea Legislativa va a estar abocada en el conocimiento de todo este proyecto. ¿Significa que va a ser prioritario? Prioritario, exactamente. Va a pasar en el tope de la agenda. Se van a ver estas mociones hasta donde alcance a verlas. Si no se alcanza a ver en las 14 sesiones que comprende esta vía abreviada, se votan y ahí ya pasaría el texto que esté en ese momento al trámite de primer debate. ¿Cuántos diputados votaron, le dieron el voto para el trámite rápido?
No recuerdo en este momento, pero estimaría que Era más de 40, ¿verdad? era más de 40. Sí. Eso ha hecho creer a muchos que significa que ya esos más de 40 votos son los que va a tener a la hora de discutirse el proyecto. ¿Eso es así? No necesariamente. Nosotros, por ejemplo, creemos que, y fuimos muy claros al decir que nuestro voto para la vía rápida no era un voto que estaba asegurando que íbamos a votar el proyecto como está a favor. Aunque la idea, pues nosotros la entendemos bien, sí creemos que hay que construir en estos 14 días, con las observaciones de todas las fracciones, un texto que se convierta en un ganar-ganar para los trabajadores y para los patronos. Tenemos todavía ciertos temas que hemos discutido en la fracción que nos gustaría ver mejorar, entonces sí no es una garantía esta votación de trámite rápido, que va a ser la misma que la votación en primer debate. Claro, ¿se necesita o no este proyecto? ¿Favorece o perjudica a los trabajadores? Esas son algunas de las cosas que se han discutido, bueno, como decía el señor diputado, desde hace muchos años cuando se habla de jornadas extendidas. Vamos a iniciar el programa recordando qué es lo que plantea el texto, por lo menos el último texto que está en la corriente legislativa, las cosas básicas que está planteando. Según el texto actual del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, la jornada excepcional estaría sujeta a los siguientes límites. En el caso de jornada excepcional ampliada diurna, se dice que serían hasta 12 horas, jornadas de hasta 12 horas con un máximo de 4 días consecutivos, con 3 días completos y consecutivos libres a la semana. Por otro lado, otro de los límites a los que estaría sujeta este tipo de jornada, según el texto que está actualmente en el Congreso, es para el caso de la jornada excepcional ampliada nocturna. En ese caso sería un máximo de 3 días consecutivos trabajados por 12 horas, por hasta 12 horas de trabajo, con 4 días completos y consecutivos libres por cada semana laboral. Por otro lado, también según el proyecto de ley actual, el texto que está en el Congreso, para este tipo de jornada excepcional ampliada, el patrono debería definir el día de descanso absoluto que debería tener el trabajador de 24 horas por semana laborada, y se permitiría cambiar de turno siempre y cuando al empleado se le pregunte y lo consienta expresamente, y además que haya disfrutado del respectivo día de descanso absoluto previamente y se le avise con al menos 48 horas de antelación. El proyecto de ley que actualmente está en la corriente legislativa indica también, entre sus límites, que a este tipo de jornada sí se le puede aplicar la modalidad de teletrabajo. Además, no será de aplicación para relaciones laborales de empleo público, salvo aquellas que tienen regulaciones especiales. También los trabajadores que demuestren que padecen de alguna enfermedad, presentando un certificado médico, y que ese padecimiento pueda agravarse en virtud de la permanencia prolongada en su lugar de trabajo, según el texto podrían solicitar a su patrono un ajuste en la jornada, ante lo cual, eso sí, su salario sería calculado de forma proporcional a las horas laboradas. También podrían pedir ajuste de jornada los trabajadores que demuestren alguna condición de cuidadores de menores de edad, adultos mayores, personas discapacitadas o pacientes terminales, en caso de que el trabajador demuestre que cursa planes de estudio que sean incompatibles con las jornadas excepcionales ampliadas. También podría, si demuestra con documentos de matrícula y horarios, solicitar por escrito al empleador mantener su jornada ordinaria. Por otro lado, el proyecto de ley también exige algunos requisitos para quienes vayan a solicitarlo. Es decir, este proyecto que pretende reformar el Código de Trabajo para actualizar las jornadas laborales excepcionales dice que los patronos deberán cumplir ciertos requisitos para poder implementarla en el trabajo. Primero, deberá solicitar aprobación ante la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, deberá presentar un estudio técnico de la Comisión de Salud Ocupacional de su centro de trabajo, que deberá remitir ante el Consejo de Salud Ocupacional al menos un mes antes de iniciar la implementación de esta jornada en su centro de trabajo.
El texto en análisis establece también que el Consejo de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo tendrá que emitir una guía para la elaboración de dicho informe que será de acatamiento obligatorio. Y además se indica que la Dirección Nacional de la Inspección del Trabajo será la responsable de otorgar la aprobación al patrono en un plazo máximo de 3 meses. Si no hay respuesta, aplicaría el silencio positivo. Y ya para terminar, porque muchas personas dicen, bueno, pero es que estas jornadas extendidas se le van a aplicar a todo el mundo. El texto que está en este momento implica que esa jornada solo se aplicaría, se podría permitir en las siguientes actividades: manufactura tecnificada, industria de implementos médicos en las ciencias de la vida y la vida animal, además los servicios de apoyo para atender esas 2 actividades anteriores que les mencionábamos. En el caso de servicios corporativos que requieran procesos continuos de 24 horas, también para los servicios de salud privados que requieran procesos continuos, tales como hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias, centros de atención a adultos mayores, ambulancias. Y además en casos de servicios turísticos, hoteleros, restaurantes, transporte y guías de turismo. Bien, esos son algunos de los, digamos, línea base que está planteando este proyecto de ley. Vamos a ver, en Estado Nacional consultamos a algunas personas en la calle, ¿qué opinan? Porque estas jornadas 4-3, como se conocen, generan dudas entre los costarricenses, aunque algunos también ven oportunidades. Veamos. Mientras que la Asamblea Legislativa tiene posiciones variadas de las jornadas 4-3, los ciudadanos consideran que son muchas horas de trabajo y resaltan que hay que tomar en consideración el cuidado de niños y adultos mayores, entre otros factores. Bueno, eso depende del tipo de trabajo que la persona esté ejerciendo, porque si es un trabajo donde se exige mucho esfuerzo físico o mucho mental, pues de allá después de 8 horas, pues de allá el cuerpo lo va a resentir. Y habría que pensar, también hay que pensar en lo que son los chiquitos de la escuela y el viaje y toda la cuestión. Son muchas horas y sería mejor para mí a 8 horas, 5 por 1, y sería favorable uno y más descanso. Sí. Y la ley que ponen eso a 12 horas, yo creo que es 4 por 3. Me imagino que están ajustando las 48 horas que dice la ley, pero para mí es mejor las 8 horas. Por otro lado, algunos piensan que es una forma para generar más ingresos y tener más días de descanso. Bueno, yo digo que para algunos sí es bueno, porque uno descansa, en que es más trabajo, pero tiene 3 días para descansar. Como está la situación, yo creo que sería pues bueno para las personas que están necesitando, ¿verdad? Esta discusión seguirá generando tensiones tanto en el plenario legislativo como en las personas trabajadoras, que serán las beneficiadas o afectadas con estas nuevas jornadas. Incluso el 1 de mayo pasado, el arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós, se refirió a estas jornadas 4x3 y sugirió que se analice bien el proyecto de ley. Esa plegaria por todos los trabajadores, para que les sea reconocido el oficio que desempeñan con horarios propicios que les permitan llenar sus necesidades en la salud y también en su hogar, que alcance estar presente la justicia, la caridad, el amor sincero. Hoy en Estado Nacional analizamos desde el punto de vista legal los pros y los contras de este proyecto de ley. Comienzo con usted, la licenciada Paola Gutiérrez. ¿Son necesarias esta modificación al Código de Trabajo, es decir, establecer las jornadas excepcionales ampliadas? Liliana, la verdad es que las jornadas 4x3, como se conocen, han estado presentes en muchas industrias desde hace muchos años. Es decir, con esto no se estaría agregando una novedad en la realidad productiva de muchos sectores. La necesidad va por el lado de regularizarlo, incluirlo en el código y brindarle una seguridad tanto a patronos como a trabajadores. Entonces, por ahí va la importancia del proyecto de incorporar en el Código de Trabajo una modalidad más de jornada que actualmente en la realidad existe, pero en la ley no está prevista.
Entonces, tanto patronos como trabajadores se encuentran, en cuanto a las jornadas 4x3, en lo que normalmente se conoce como una zona gris, porque no está regulada en ese sentido. Entonces, tenemos horas extras permanentes, de manera continua, etc. El proyecto viene a incorporar varios límites y requisitos que actualmente las empresas que tienen 4x3, digámoslo, de hecho, no tienen que cumplir, con lo cual ahí habría unas garantías importantes para los trabajadores que actualmente laboran 4x3. Claro. Licenciado, doctor Esteban Calvo, desde su punto de vista, ¿son necesarias en el país las jornadas 4x3? Yo lo que creo, al margen del debate si se necesita o no, que eso lo podemos discutir luego, pero hay que decir que este proyecto, como está planteado, pues tiene inconvenientes muy serios, tanto de orden jurídico como de orden social, pero fundamentalmente de orden social. Y eso sucede porque el proyecto en realidad atiende de manera exclusiva a los intereses del sector empresarial, sin tomar en cuenta, sin poner en balanza de equilibrio los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Porque en esencia la finalidad que tiene el proyecto no es otra que abaratar costos de producción, eliminando el pago del tiempo extraordinario, es decir, abaratar costos de producción por la vía de la precarización de los salarios. Y eso, desde luego, que planteaba serios inconvenientes de orden social porque pues, implica afectar directamente a los trabajadores y las trabajadoras que puedan llegar a quedar sometidos al régimen de jornadas de esta naturaleza. Es cierto lo que dice Paola, que en el país ya ocurre, tiene aplicación jornadas de este tipo, pero hay que decir que eso ocurre al margen de la ley y en las más de las ocasiones esto sucede sin justificación. Allí lo que tenemos es un problema de incumplimiento de la legislación laboral, que no ocurre solo en materia de jornadas, también lo tenemos en materia de salarios, en el pago de aguinaldo, la seguridad social y demás. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, plantear que como tenemos un problema de incumplimiento con los salarios, hay que eliminar la regulación del salario mínimo. Lo que hay que hacer es mejorar los controles para que esa situación de fraude de ley no ocurra, porque la legislación laboral está llamada pues, a tutelar y a proteger derechos de los trabajadores y trabajadoras. Diputado Jorge Dengo, ¿considera usted, como dice el licenciado Calvo, que este es un proyecto que favorece los derechos de los empleadores antes de los trabajadores y que surge como una forma de abaratar la mano de obra? No necesariamente. Yo sí creo que uno tiene que oír a las personas que están en estos regímenes actualmente, en estos esquemas, y ver cuál es su posición. A mí me ha tocado pues conversar con varias personas que actualmente trabajan en esta jornada y realmente ellos ven ciertos aspectos positivos. Yo creo que aparte de los temas sociales, yo considero temas jurídicos que para mí tal vez son de muchísima relevancia y son, digamos, ahorita los signos de pregunta que a lo interno de nuestra fracción tenemos, habiendo que sí hay una intención inicial de apoyar, pero sí tenemos signos de pregunta, por ejemplo, la cantidad de horas por semana que se estaría imponiendo. Este tipo de esquemas a lo largo de todo el mundo que se han venido experimentando, qué sé yo, en 18 o 20 países en este momento, la línea es que se reduce el número de horas semanales. Solo aquí estamos manteniendo y encasillando en las 48 horas que están en el artículo 58 de la Constitución Política lo que existe. Entonces, a mí personalmente, vaya a apoyar o no el texto final, sí me llamaría la atención que de quedarse como está, podría ser inclusive, habría que ver qué dice la misma Sala Constitucional, a ver si no hay alguna violación a este artículo 58 de la Constitución. Es una pregunta que tenemos en la mente nosotros y es algo que hemos estado pues valorando. Claro. Licenciada, ¿qué otras ventajas le ve usted actualmente a esta iniciativa que varios sectores han dicho que se requiere en el país y también se ha dicho que generaría más oportunidades de trabajo? ¿Por qué? Porque las industrias que tienen procesos continuos, como las que se señalaban al inicio del programa, Liliana, podrían tener la tranquilidad de poder contratar a las personas en ese tipo de jornadas,
sin estar precisamente en estas zonas grises que las empresas grandes, que son las que estarían apostando principalmente por este tipo de jornadas, no les gusta, no se sienten cómodas claramente en una zona gris. El fin del proyecto, y como yo lo he visto desde el principio, no es abaratar costos. Incluso hay uno de los puntos en uno de los proyectos, creo que es en el modelo o en la versión más actualizada de las muchas que han habido, en donde se planteaba un pago aumentado del valor del salario, que cuando uno hace los números, por ejemplo, en la jornada extendida o ampliada diurna, se sumaba una séptima parte del salario mínimo. Entonces, al hacer los números, igual que un cuarto en la nocturna, si hacemos los números, realmente el trabajador que está ganando horas extras con este salario no vería una reducción en esos montos. Sería una distribución distinta de la remuneración, porque ya no serían horas extras, pero sería un salario aumentado. ¿Usted está de acuerdo con eso, licenciado? No, yo, por lo menos la versión última, incluso tiene supuestos donde ni siquiera garantiza el pago del salario mínimo de ley. Sucede eso con la jornada anualizada, que establece que la jornada anualizada, por ejemplo, no puede ser menor a 6 horas. Eso quiere decir que habrá supuestos en donde puede haber jornadas de 6 horas y el salario se establece cuatrimestralmente en esa modalidad de jornada en proporción a las horas laboradas. Pero sería en la jornada anualizada, sí, no en la 4x3. No, pero es que el proyecto contempla las 2 jornadas, que es un tema, porque en el debate... Claro, porque es que esta de 4x3 es una modalidad adicional y voluntaria. Sí, y luego el proyecto no solo regula la 4x3, introduce una jornada novedosa que es la jornada anualizada. Pero volviendo al tema, yo creo claramente que la finalidad y el interés primordial es poder eliminar por la vía del 4.3 el pago del tiempo extraordinario y por ahí reducir los costos de producción. Por eso es que usted dice que abarata el costo, porque... Ciertamente, porque no habrá que pagar tiempo extraordinario. Y luego, en esto sí que hay estudios, es decir, una forma de generar más empleos es por la vía contraria, es decir, es reduciendo jornadas de trabajo que requieran entonces más personal. A ampliar las jornadas no necesariamente va a conducir a que las empresas contraten más trabajadores, no los necesitarían. Paola, usted... Sí, primero que nada es importante tener claro, refiriéndonos a la 4x3, para analizar una y otra. Exactamente. La jornada es de 12 horas, pero con 90 minutos de descanso, pagados. Con lo cual, lo que el trabajador estaría realmente ejecutando como una labor activa son 10 horas y media. Los trabajadores que están hoy en día en 4x3 no tienen 90 minutos de descanso. Esto sería obligatorio por ley. Ahí está el primer beneficio. Pero la gente actualmente que tiene la jornada de 8 horas no tiene... 30 minutos. A 30 minutos. El Código de Trabajo realmente lo que establece es un descanso mínimo de 30 minutos. Y en el caso, hay unas jornadas, nosotros tenemos en el Código de Trabajo unas jornadas de 12 horas reguladas en el 143. Es decir, ya tenemos jornadas de 12 horas que incluso, Liliana, esto es importante, son jornadas que han sido avaladas por la Sala Constitucional y además también han habido criterios de la Sala Segunda, que son las que se conocen como los trabajadores de confianza y otras excepciones, que incluso ahí estamos hablando de jornadas de 12 horas, 6 días a la semana, 72 horas. Lo que se plantea con el 4x3 es no superar las 48 horas, es una distribución distinta de las jornadas que ya tenemos, teniendo presente que las jornadas que están ya hoy en el 136 del Código de Trabajo de 8 horas en el día, 7 en la mixta y 6 en la nocturna, se mantienen. Lo que se estaría proponiendo o lo que estaría sucediendo con el proyecto es incorporar una opción más para siempre mantenernos en los límites de las 48 o de las 36 en el caso de las nocturnas, pero con un tiempo de descanso mucho más prolongado de lo que los trabajadores normalmente tienen hoy en día. Licenciado, pero en este caso, por el proyecto que se está planteando, quien asuma la jornada esta ampliada no tendría derecho a cobrar horas extra, o sí, según cómo está el texto. En realidad no. Incluso el texto deja abierta la posibilidad, es un portillo que está estableciendo el proyecto, de poder incluso trabajar uno de los días libres, con lo cual se aumentaría aún más las horas a la semana. Es decir, que si el trabajador quisiera trabajar un día más todavía... Lo puede hacer, el proyecto lo permite. Pero con lo cual la jornada mensual superaría las 48 sin horas, duda. Evidentemente. Aquí el problema es que hay que tener en cuenta, uno de los problemas fundamentales que plantea el proyecto, de lo cual no
no se está debatiendo en su justa dimensión tiene que ver con la incompatibilidad que plantea una modalidad de jornada de este tipo para conciliar la vida laboral con la vida familiar, que era lo que ya apuntaba don Jorge, y es cierto, en los países, sobre todo europeos, donde se está aplicando la jornada 4-3, se ha hecho para reducir horas. De hecho, en estos países a la jornada 4-3 se le conoce como la jornada reducida. En nuestro proyecto de ley se le conoce como la jornada ampliada, porque amplía horas de trabajo por semana. Dedicar 12 horas al trabajo, aún con los tiempos de descanso, que trabajo efectivo es todo aquel en que la persona está a disponibilidad del empleador. Implica que las personas tengan que disponer para la actividad laboral 14 o 16 horas al día, porque a eso usted tiene que sumarle los tiempos de desplazamiento que en este país son harto dificultosos. Moverse de un punto a otro le toma 1 o 2 horas a cualquier persona. Sí, imagínense lo que es someter a un régimen laboral 16 horas o más al día. Por eso yo he dicho que uno de los argumentos que del todo no logro entender que utilizan para la defensa de este proyecto es que la propuesta viene a mejorarle la vida familiar a las personas. Yo me pregunto, pero ¿cómo es eso posible si es someter a las personas a unas jornadas muy extensas, donde si usted toma las 16 horas, le suma 8 horas de sueño, pues son 4 días en donde la persona ya no trabaja para vivir, sino vive para trabajar? Pero Paola, sí, tendría 3 días completos consecutivos libres y además la posibilidad de un día completo de vacación. Sí, la persona estaría trabajando 4 días, de las 12 horas, 10 horas y media y 90 minutos de descanso, y tendría 3 días consecutivos, porque la ley sí establece que para que el descanso sea efectivo y reparador tendrían que ser consecutivos. Y en el caso de la nocturna sería al revés, se trabajarían 3 días y se descansarían 4 días consecutivos. Aparte de eso también, por ejemplo, el proyecto establece la obligatoriedad de tener que pasar por una aprobación previa del Ministerio de Trabajo. Se le dan unas atribuciones al Consejo de Salud Ocupacional en cuanto a que no son recomendaciones, sino que el Consejo de Salud Ocupacional, que es un órgano adscrito al Ministerio, podría excluir incluso determinadas actividades. Las mujeres embarazadas y en lactancia no podrían trabajar estas jornadas ampliadas. La empresa se obliga a mantener un turno ordinario de 8 horas, por ejemplo, para aquellas personas que no puedan trabajar en estas jornadas excepcionales, y todas las otras exclusiones que se mencionaron al inicio del programa, que yo repito, si hablamos de si hay una necesidad, claramente hay una necesidad, porque como lo señalaba el diputado Dengo, tenemos más de 20 años de estar discutiendo, entonces claramente la necesidad está. Lo que hay que hacer es precisamente encontrar la mejor forma de regularlo. Y sí, en las diferentes versiones del proyecto han pasado desde salario global hasta esta versión de incorporarle un 7º o un 4º del salario mínimo adicional, es decir, incrementar el salario mínimo para estas jornadas, de manera que el trabajador, aunque trabaje las 48 horas, es decir, lo que trabajaría alguien en 6 días lo va a trabajar en 4, pero su salario va a ser mayor por el esfuerzo que supone estas jornadas ampliadas. Yo apoyo que el salario del trabajador que esté en estas jornadas ampliadas se reconozca un monto mayor por lo que conlleva. Entonces, que ya de por sí las empresas que lo tienen actualmente el 4x3, al pagar jornadas extraordinarias permanentes, lo están reconociendo. Lo que pasa es, claro, si el proyecto se pasa, si la pregunta es, ¿el proyecto dice que van a ganar horas extras? No, porque se eliminarían, pero en sustitución se reconocería un monto salarial que compense este tiempo prolongado en la empresa. Ese aumento, esa diferencia salarial, licenciado, ya está en el texto actual. Yo en la versión última no la encuentro. Okay. Esto que dice Paola, ¿cuál es la mejor forma de regular la jornada 4-3? Yo lo que creo es que la mejor forma de hacerlo es respetando la Constitución política, que el proyecto no lo hace. El artículo 58, que ya lo citaba don Jorge, que fija los límites de la jornada teniendo como paradigma la jornada de 8 horas, establece que esos límites se pueden romper, se pueden obviar únicamente en casos de excepción muy calificada. Y ojo el lenguaje que usa la Constitución. La Constitución no dice que se pueden obviar en casos de excepción. No dice tampoco que se pueden obviar en casos de excepción calificada. Dice en casos de excepción muy calificada. Y el proyecto, esa excepcionalidad reforzada que tiene la Constitución para proteger la jornada de 8 horas,
el proyecto no la respeta. Porque en el artículo 145 bis, que es el que habilita la jornada para ciertas ramas de actividad productiva, esos supuestos son muy amplios, no son excepcionales. ¿Y esos son Por ejemplo, los que... nada más para terminar la idea, se permite la jornada ampliada en servicios de apoyo. ¿Qué son servicios de apoyo? Servicios de apoyo puede ser cualquier cosa. Se permite la jornada ampliada en servicios corporativos. ¿Qué entendemos por servicios corporativos? Eso puede ser un cajón desastre donde entra y sale cualquier cosa. Y la Constitución es muy categórica en establecer que solo se pueden obviar los límites a la jornada en casos de excepción muy calificada. Por eso es que yo sostengo que este proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad, porque, repito, no respeta el mandato que tiene la Constitución de esa excepcionalidad reforzada. Y es lo que mencionaba usted al inicio, diputado Dengo, que es lo que deben revisar ahora que empiezan en la próxima semana a entrarle de lleno a este texto. Claro, no, y precisamente, y Paola lo recordó bien, parte de la labor que tuvo en los últimos tiempos en la Comisión de Asuntos Hacendarios fue precisamente una discusión para introducir un mejor texto. De ahí fue que vino esta propuesta, que la que está mencionando Paola, para incrementar ese salario con estas consideraciones de salario mínimo adicional, para que precisamente no se convierta en lo que Esteban estaba señalando, en un tema de costos. Realmente no es un tema de costos, y ahí yo coincido plenamente con Paola. Inclusive en esta misma comisión, el diputado que estaba de mi partido allá, don Eli Feinsack, pues propuso inclusive reducir un poco el número de horas, que fueran 44 horas, y así la misma Comisión de Asuntos Hacendarios lo había acogido, con la sorpresa que la diputada de gobierno después llegó diciendo no, el sector empresarial esto no lo acogió. En fin, esto va a significar una discusión muy interesante por 2 semanas, en la cual, como yo les dije y repito nuevamente, esperamos tener un texto que sea ganar-ganar, o sea, que los trabajadores ganen, que los patronos también ganen, porque al final con estas dos partes el país termina ganando. Ese trámite expedito lo que sí hace es que circunscribe a las próximas 2 semanas la discusión de esto, aprobar o rechazar. Exactamente. Bien, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar veremos qué aspectos de esta ley se está pensando que podrían modificarse para hacerla más factible. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer su opinión, también sus críticas y sugerencias de temas para discutir en la mesa de Estado Nacional. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy domingo, que conversamos sobre el proyecto de ley de jornadas excepcionales de trabajo ampliadas, conocidas como las jornadas 4-3. ¿Cuáles son sus pros y sus contras? ¿Cuáles cambios deben hacerse al proyecto que está en este momento en la corriente legislativa? De eso hablamos el día de hoy. Y es que las jornadas 4-3 han generado un pulso en el plenario legislativo y en los sectores productivos del país también. Veamos la siguiente nota. La Asamblea Legislativa aprobó una moción para tramitar en vía rápida el expediente legislativo 21.182 sobre la ampliación de jornadas de trabajo. Este proyecto plantea introducir 2 nuevas jornadas ordinarias ampliadas, la jornada 4-3 y la anualizada. Las jornadas 4-3 implicarían en trabajo diurno hasta 12 horas diarias durante 4 días, con 3 días de descanso consecutivos. En trabajo nocturno hasta 12 horas diarias durante 3 días, con 4 días de descanso consecutivos. La extensión de las horas de trabajo ha generado una gran discusión a nivel nacional, tanto en el plenario como en los sectores productivos del país. Y por eso nosotros tomamos el acuerdo de votar la vía rápida para tomar la decisión. Eso no significa que estemos a favor o en contra del proyecto. Ahora bien, ya después de haberse tomado esa decisión, hemos entrado en el análisis de si apoyar el proyecto o no. En ese sentido, pues lo que corresponde es escuchar a las partes de manera más precisa. Hoy hemos sostenido una reunión, como lo ofrecimos el 1 de mayo. En mi discurso dije, haremos un alto en el camino y estaremos al lado de los trabajadores. El Partido Unidad Social Cristiana está de acuerdo en apoyar las jornadas flexibles de trabajo, porque eso atrae inversión a Costa Rica y ayuda mucho
fortalece para que empresas que no están instaladas aquí en Costa Rica puedan venir y crear más empleo. La reactivación económica y la generación de más empleos es lo que rescatan algunas expertas de las jornadas 4-3. Es un proyecto súper importante, es un proyecto que se ha esperado por más de 20 años para la generación de empleo, particularmente para empresas que tienen flujos continuos de producción. Siendo que nosotros somos un país que tiene una tasa de desempleo tan alta, la verdad que lo que tenemos que hacer es buscar alternativas que nos permitan efectivamente generar más fuentes de empleo. Lo más importante en tiempos de desempleo tan altos es permitir oportunidades de empleo. Este tipo de jornadas excepcionales que son únicamente referidas a estas 6 actividades no aplican al empleo público. Están en el texto, en el proyecto de ley, expresamente excluido, que no aplica al empleo público y única y solamente a las 6 actividades que están referidas. Mientras que las posiciones en contra del proyecto han sido evidentes, considerando este cambio como un retroceso en materia laboral. Nosotros estamos radicalmente en contra, ¿verdad? Nosotros no vamos a darle el aval a ese proyecto de ley. Nosotros creemos que representa una regresión, una involución, un retroceso, no solo en el desarrollo del derecho laboral, sino de los mismos derechos humanos, que, por ejemplo, los derechos humanos nunca son regresivos, siempre son progresivos. El texto sigue siendo un retroceso en materia de derechos laborales y principalmente respecto a lo que significa la jornada laboral de 8 horas diurnas y 6 horas nocturnas que establece nuestra Constitución política. No vamos a dar un solo minuto de las 14 sesiones en las que tendremos oportunidad de debatir y discutir sobre este proyecto. No vamos a dar un solo minuto por perdido. Vamos a utilizar todos los espacios que nos permite el reglamento. Vamos a presentar muchísimas mociones para poder tener esa oportunidad y esperamos poder convencer a otras fracciones que creo que se van dando cada vez más cuenta que han cometido un error poniendo en vía rápida este proyecto de ley. Como vemos, los argumentos son muchos a favor y en contra, y también las preguntas que surgen, muchas de las que nos pasaron durante esta semana, voy a tratar de conversarlas aquí con nuestros expertos. Diputado Dengo, alguien me preguntaba si los trabajadores nuevos que ingresen en esta jornada extendida, ampliada, diferenciada, tendrán un salario diferenciado. ¿Está así en el proyecto de ley o están pensando hacer alguna modificación? Tendrían trabajadores hay que hacer una distinción, trabajadores que empiezan a laborar con esta jornada pues excepcional, entrarían con un nuevo salario definido de acuerdo a lo que actualmente tenemos en discusión, que como yo les he adelantado, pues estamos esperando un texto inclusive que se va a presentar con moción que establece, como lo señaló Paola, unos parámetros de cálculo distintos y que serán superiores al salario mínimo. O sea, ¿qué es lo que está planteando esa moción? Lo que está buscando es reconocer un porcentaje adicional de salario a quienes tengan esta jornada. Sí, para reconocer de alguna manera una compensación al tema de las horas extraordinarias y reconocer que esta jornada excepcional pues es una jornada extendida que debería ser pagada tal vez no el mismo costo horario que una jornada ordinaria. Licenciado Blanco, eso no está en el texto que conocemos, por lo menos el que estaba hasta hoy. No, en el texto actual no está. Ok, que una moción de este tipo reconocería que había una carencia de ese tipo en el proyecto. Bueno, me parece, yo no conozco la moción, no sé si existe, si se va a dar, si va a prosperar, pero es un reconocimiento claro a que como el texto tal cual está planteado tiene inconvenientes desde ese punto de vista, desde el punto de vista de remuneración. No solventa eso los otros graves problemas, como por ejemplo el que ya hemos hablado de cómo conciliar de mejor forma la vida laboral, la vida familiar, con jornadas extendidas a 14, 16 horas, que para mí es uno de los problemas fundamentales que tiene el proyecto, e insisto en señalar lo que ya hemos dicho, en el sentido de que donde se ha puesto en práctica, en todos los demás países donde se ha puesto en práctica esta jornada, ha sido para disminuir horas de trabajo y no para aumentarlas. El único país que se ha planteado utilizar la jornada 4-3 para ampliar horas de trabajo es Costa Rica.
Paola, también hay quienes dicen si esto es obligatorio o si es realmente voluntario, o que si es voluntario realmente estaría el trabajador en una posición de igualdad para decirle al patrón, no, déjeme en la otra jornada. El proyecto como está planteado y lo que se ha mantenido desde que yo tengo conocimiento, porque han habido varias versiones del proyecto, es que va a ser voluntario. No es un tipo de jornada que pueda resultarle atractiva a todos los trabajadores, porque no podemos generalizar tampoco. Pero puede ser una jornada, y ha sido una jornada que ha resultado muy atractiva para mucha gente también. El tema de la conciliación entre vida personal y vida laboral es un tema fundamental, pero alguien, por ejemplo, yo considero que el poder tener 4 días de descanso consecutivos o 3 días de descanso consecutivos permitiría una organización familiar para muchas personas que tal vez se les dificultaría teniendo que ir a trabajar 6 días a la semana. Lo importante, yo creo aquí, es no caer en el error de creer que la jornada, lo que se está proponiendo es que se trabajen más horas a la semana. No estamos, la propuesta no está en aumentar las 48 semanales, eso se mantiene. Ciertamente, como lo dice el licenciado Calvo, hay muchos países, Chile, por ejemplo, recientemente, Ecuador, Colombia, para citar, digamos, países cercanos, y Europa, en donde se han planteado reducir las jornadas. Entonces ya no trabajar 48 semanales, sino 40. Pero esa es otra discusión, que si hay algún proyecto en ese sentido que resulte ser atractivo, se puede analizar. Yo no creo que sean incompatibles. Aquí lo que se está hablando es de distribuir de diferente manera las horas de trabajo. Ese otro proyecto lo que estaría planteando es reducir la cantidad máxima de horas semanales. Son dos temas diferentes que no me parece que sean incompatibles, pero aquí lo que estamos hablando es de distribución del tiempo de trabajo. En estos otros días, licenciado diputado Dengo, ¿qué otros aspectos se han estado hablando que podrían ajustarse en el proyecto de ley? Bueno, básicamente eso, considerando inclusive también, como se planteó en la Comisión de Hacendarios, ese número de horas para ver si es posible disminuirlas semanalmente. Disminuirlas semanalmente implicaría reducir el salario, la prestación monetaria del trabajador, ¿o? No, reducir que no sean 12, por ejemplo, que sean 11. Okay. Pero aquí señalando, y creo que también pues lo señaló Paola ahora, sí hay cosas que se ha avanzado bastante, como por ejemplo el descanso de los 90 minutos, era algo que no estaba contemplado, esta nueva forma de tener la retribución. Y yo creo que esas son las cosas importantes que tenemos que seguir discutiendo. Aparte de eso, y sí lo voy a tomar, hay que tener una discusión por aparte en temas de productividad. Costa Rica es un país que a nivel de la OCDE se sienta siendo uno de los países más ineficientes junto con México. ¿Qué quiere decir? Trabajamos mucho, tenemos muchas horas de trabajo, pero somos muy poco eficientes. Y si uno... Y aquí es importante hacerse esa pregunta, cuando uno trabaja muchísimas horas, existe una cosa que se llama la curva de rendimientos decrecientes, entonces, ¿qué tan productivo es? Entonces, esas son las preguntas y las discusiones de fondo que nosotros tenemos que tener en la Asamblea Legislativa para poder llegar a un texto que sea beneficioso y teniendo, pues, claridad en que aquí lo que se busca no es solo beneficiar a la empresa, sino beneficiar también a los trabajadores. Ese es otro aspecto, licenciada, que se contempla en la ley. No es que si el proyecto se aprueba, cualquier empresa puede llegar y decir, señores, hoy cambio la jornada, hay un procedimiento y se lo tienen que aprobar. Aunque vi que también en algunos casos opera el silencio positivo, es decir, que si la administración no contesta... Sí, y ahí, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, empezarían a surgir nuevas inquietudes, porque tuvimos ya la experiencia de los procesos de aprobación en el Ministerio de Trabajo para la reducción de jornadas o suspensión de los contratos de trabajo cuando estuvimos en la pandemia, y el nivel de respuesta y la cantidad de trabajo que en su momento tuvo el Ministerio en ese sentido. Pero lo que plantea el proyecto es que el Ministerio tiene 3 meses para referirse a si aprueba o no una solicitud. Incluso se habla de que la persona que empiece en una jornada excepcional de ese tipo va a tener un periodo de prueba. Es decir, yo puedo tener 5 años de trabajar en la empresa, que si acepto trasladarme a esta jornada voy a tener un periodo de prueba en donde si yo no me sentí cómodo o no logré organizarme a nivel familiar, tengo derecho a que me regresen a la jornada anterior. Hay varias cosas muy interesantes en el proyecto que están planteados
que, repito, los trabajadores que actualmente están en 4x3 no tienen. Es decir, se están agregando una serie de límites y de requisitos que van a hacer más engorroso a las jornadas 4x3 para las empresas. Y se justifica, pues, son jornadas excepcionales. Si no fueran excepcionales y las quisiéramos incorporar generalizadas, en el caso de que se pudiera, pues no tendría, o sea, estos requisitos no tendrían sentido. Los requisitos están precisamente para asegurarse de que quien las tenga es porque verdaderamente las necesita. Don Esteban, ¿no son esas suficientes garantías para los trabajadores? Es cierto que el proyecto delega una serie de funciones de control y fiscalización en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, pero hay que tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo ya desde años atrás tiene dificultades enormes para poder controlar y fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral. Y hay un proyecto, hay que decirlo, también en la Asamblea Legislativa que propone fortalecer a la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo. No obstante, los mismos grupos que promueven y que apoyan este proyecto de actualización de jornadas de trabajo se oponen a ese proyecto que busca fortalecer la capacidad de inspección, de fiscalización que tiene el Ministerio de Trabajo. Eso es así. Lo cual es una contradicción inexplicable, porque si vamos a flexibilizar, a introducir modalidades de jornada que requieren de mayor control, pues uno esperaría que haya una iniciativa con la misma intensidad que busque cómo fortalecer las capacidades de control y de fiscalización que tiene el Ministerio. Pero en este caso, eso va por otro lado. Eso es así, diputado Denga. ¿A usted qué le parece ese proyecto de fortalecimiento de la inspección laboral? No lo voy a mentir, Liliana, lo tengo que analizar, lo tengo que leer, pero hay que verlo. O sea, no, en este momento sé que hay un proyecto presentado, entiendo que es de los compañeros del Frente Amplio, pero sí tendría que verlo con detalle para ver cuáles son los motivantes que en el caso de otras diputaciones pues los han llevado a no apoyarlo. Yo en términos generales pues, no estaría a favor de crear muchísima más burocracia y no sé si por ahí puede andar el asunto. Entonces, es un proyecto que hay que analizar. Hay que desgranarlo. Ahora, lo cierto es que ahora, en este momento, las próximas 2 semanas, los diputados se van a tener que enfrentar o dedicar su tiempo a estos 2 proyectos a los que les aprobaron la vía rápida, que son de las jornadas extendidas, las 4x3, y también la ley contra el crimen organizado. ¿Qué significa, diputado Dengo, en términos de procedimiento legislativo, esto para los diputados? ¿Cómo me va a describir usted estas 2 semanas que vienen con estos 2 proyectos? Vamos a pasar muchas horas en plenario, me parece, porque ambos proyectos tienen una gran cantidad de mociones. ¿Solo van a poder conocer esos 2? Vamos a solo conocer estos 2 proyectos. ¿Y cuál es el procedimiento? Porque me decía usted que hay muchas mociones que tienen que ver, ¿cómo se va a discutir? Me voy a centrar en el que estamos discutiendo ahorita. Como le dije de inicio, tenemos 431 mociones que se habían presentado en la etapa de comisión. Ahora, a partir del día de mañana, lunes en la mañana, vamos a tener una sesión extraordinaria en el cual se abre el plazo para poder presentar mociones adicionales durante 3 días para los 2 proyectos, y ahí habrá que ver cuántas mociones se presentarán, y después de eso ya se empezará a evacuar en la sesión ordinaria de la tarde las mociones de cada uno de estos proyectos, y ahí, como usted pudo oír bien al compañero del Frente Amplio, el señor Jonathan Acuña, ellos van a utilizar todo el tiempo que sea posible para hablar sobre sus temas. Y digo el Frente Amplio porque la mayoría de las mociones son del Frente Amplio. Entonces los escucharemos, veremos, votaremos, y si no da tiempo en estas 2 semanas de ver las 431 mociones, que para ser realista yo esperaría que no las podamos ver por la cantidad de trabajo, simplemente se pasarían a votar sin más trámite y discusión, y a partir de eso, pues lo que se haya aprobado quedaría incorporado en el texto, que ya pasaría a trámite de primer debate. Ese texto sustitutivo del que usted me habló, en el que le van a incorporar un porcentaje adicional para quienes tengan estas jornadas, entra como una moción. Y entraría, me imagino, porque dentro de estos 3 días de mociones que vienen a partir del día de mañana.
¿Qué podemos esperar, licenciada, para esta semana de lo que vamos a ver los costarricenses en la discusión del proyecto ahí en el Congreso? A mí me parece que deberíamos de estar muy atentos a cuáles son los cambios que se le incorporan al proyecto, porque uno puede ver cómo está planteada en las propuestas, pero no sabe en qué va a terminar al final. Yo creo que estamos en un momento muy oportuno finalmente de tener un proyecto que sea equilibrado. Un mal proyecto podría ser desastroso. Podría ser desastroso para trabajadores si está mal equilibrado o para las empresas. Entonces, también creo que por sacar un proyecto 4x3, por cumplir con la tarea, pero con una redacción que pueda llegar a ser perjudicial en la creación de empleo o en mantener ese tipo de actividades, puede causar un daño muy grande. Entonces creo que sí vamos a tener que estar muy interesados en cuáles son esos cambios que se le incorporan al proyecto para mejorarlo, para balancearlo, y nunca, Liliana, vamos a tener un proyecto, creo yo, que sea perfecto, porque esto es negociación política, pero sí que se ajuste lo más posible a los intereses de los involucrados y obviamente a la Constitución y a la ley. ¿Qué cambios serían para usted prioritarios? La parte del pago, yo sí creo que es un aspecto que hay que prestarle atención. ¿Del pago adicional? Del pago adicional. Yo creo que hay que prestarle atención incluso a la regulación en cuanto a los que ya están en 4x3, cómo se haría esa migración. Creo que eso también es bien importante. Hay algo que creo que en el proyecto se regulaba y no estoy segura si luego se sacó o si se está planteando sacar, que es la regulación de las jornadas acumulativas, que también son muy comunes en el país y que requieren de una regulación porque el Código de Trabajo no es suficiente en ese tema. ¿Qué son jornadas acumulativas? Las jornadas acumulativas es digamos lo que se conoce como 5x2, trabajo 5 días y descanso 2. Entonces el Código en el 136 me permite a mí trabajar en una jornada diurna hasta 10 horas, o sea, superar las 8, 10 sin pago de horas extras, siempre y cuando yo no supere las 48 semanales. Y eso está así en el código, ¿verdad? Ya está y se utiliza. Lo único es que no está muy bien regulado. Incluso se habían presentado unas acciones de inconstitucionalidad ante la sala. Hay algunos temas ahí inconclusos o no claros que con este proyecto se podrían aclarar. Estaba planteado, pero no sé si era que lo iban a sacar o no sé si que causaba más discusión de la cuenta, pero eso es un aspecto importante. Y yo creo, Liliana, que también habría que considerar o habría que darle un poco más de cabeza a la jornada anualizada que mencionaba Esteban. Y si no está bien discutida la jornada anualizada, pues entonces saquémosla y centrémonos en 4x3, digamos, diría yo, para efectos de que no se nos vaya ahí de colada, digamos, sin que verdaderamente se haya podido discutir. Porque es que la jornada de trabajo es soy una fiel creyente que es una cosa muy importante. Es más, el primer convenio de la OIT es sobre jornadas. Siempre ha sido un aspecto fundamental, lo cual no significa que yo no crea que es importante actualizarla, flexibilizarla o permitir que haya más opciones. Pero si no se van a discutir bien los temas, centrarse, por ejemplo, en 4x3, que es el más importante. Licenciado Calvo, ¿qué pronostica usted para estas 2 semanas con los diputados centrándose en este proyecto que tiene tantos, digamos, pros y contras, quienes lo defienden, y además con el crimen organizado? Yo pienso que va a ser una discusión muy atropellada porque ese proceso abreviado tiene plazos muy cortos, perentorios, que van a imposibilitar el análisis reflexivo sobre ambas propuestas de ley, en particular sobre este proyecto de jornadas 4x3. Y yo soy muy pesimista, creo que lo que va a salir de ahí va a ser una muy mala ley, porque ese ha sido siempre el espíritu que ha recogido el proyecto. Si no hubo espacio para discutirlo de manera más sopesada, incluso democrática, dando participación real, genuina a los distintos sectores productivos y no solo poniendo atención al sector empresarial, mucho menos va a haber un espacio de análisis, repito, reflexivo en un proceso abreviado que el Congreso irá a toda máquina porque tiene que cumplir con plazos, repito, muy estrechos y muy perentorios. Habrá que ver, creo que se va a dar la posibilidad de someter el proyecto a consulta a la Sala Constitucional y habrá que ver qué pueda resolver, qué pueda decir la Sala. Yo sostengo que el proyecto, así como está, tiene roces evidentes con la Constitución, por lo que ya hemos explicado. Y ojalá, si el proyecto sigue la vía de aprobación, que llegue a la Sala y que sea la Sala la que venga a poner orden en una propuesta como esta, que repito, es una propuesta muy desventajosa desde todo punto de vista. Es una tarea muy retadora para los diputados ver estos 2 proyectos en estas 2 semanas. Total, así lo es, pero aquí sí quiero
corregir al colega, no es solo en el plenario donde nosotros hacemos el análisis de proyectos, sino que le puedo asegurar que estamos fuera trabajando y recibiendo gente experta en la materia. ¿Ustedes han recibido representantes de los trabajadores? De una y de otro, tanto como empresariales, tanto como trabajadores expertos dentro y fuera del país que conocen estos temas, nos hemos estado asesorando, así que... ¿Ya tiene línea de fracción si van a apoyar van a votar todos a favor o no? Lo que estamos buscando es precisamente lo que está señalando Paola, un proyecto que sea equilibrado, que no sea un proyecto que venga a favorecer a una parte sobre la otra, recordando una cosa, y que sí es siempre muy importante en materia de derecho, que la sociedad va avanzando y uno no se puede quedar sentado en institutos jurídicos de hace 2 siglos. Uno tiene que saber que las cosas van cambiando. Entonces, dentro de esos cambios, siempre y cuando no implique una regresión en los derechos laborales, pues uno tiene que ver cómo equilibradamente se puede aprobar algo. Nuestra posición en este momento es contribuir al debate, ver cómo podemos hacer para mejorar el proyecto, y si al final consideramos que es un ganar-ganar, como lo dije desde un inicio, pues lo votaremos a favor. Se nos acaba el tiempo. Voy a concluir con pidiéndole a nuestros invitados una reflexión final de 1 minuto sobre este proyecto. Comienzo con usted, Paola Gutiérrez, de Caoba Legal. Muchas gracias, Liliana. Agradecer la oportunidad de este tipo de espacios, porque este es un tema que se ha discutido por diferentes medios y creo que hay muchos aspectos que aclarar. Creo que si hay un momento en el país en cuanto a discutir y realmente resolver esto, es ahora. Yo creo que extender más la discusión después de que tenemos más de 20 años de estar yendo y viniendo con proyectos ya es suficiente. Y bueno, si el país toma la decisión, si en la Asamblea Legislativa se toma la decisión de rechazarlo, pues ya, rechazar eso y continuar. Y si se toma la decisión de aprobarlo, que pedirle encarecidamente a los diputados que se aseguren que el proyecto tenga ese equilibrio necesario para no crear un perjuicio más grande en el sector laboral. Muchísimas gracias. Continúo con usted, don Esteban Calvo, y una reflexión en 1 minuto y una pregunta rapidísima. ¿Usted no le ve ningún beneficio al proyecto de ley? A mí me parece que el beneficio está en plantear en el debate la necesidad de revisar con cuidado los esquemas de jornadas de trabajo, la legislación laboral en general. Pero eso requiere un espacio, repito, más tranquilo, más sopesado, más democrático, hay que decirlo. Yo lo que creo, a propósito del título que se le da al proyecto de ley, que propone una actualización de las jornadas de trabajo, que no existe una idea más anticuada en el mundo del trabajo que jornadas ampliadas a más de 8 horas. Eso es un instituto de hace 2 siglos, es decir, hace 150 años se aplicaban las jornadas superiores a 8 horas. De allí en buena medida nació la legislación laboral, reivindicando los límites de las jornadas de trabajo. Y de allí nació la jornada de 8 horas, que se ha vuelto la jornada paradigma de todo el mundo del trabajo, en el mundo, cuando menos en el mundo occidental. De manera que plantearse una reforma que venga a cambiar ese esquema de ordenamiento de los tiempos de trabajo requiere mucha reflexión, mucho cuidado. Porque cambiar la jornada de trabajo no es modificar los tiempos de trabajo, es modificarle la vida, el estilo de vida a todas las personas. De manera que es un tema muy importante como para someterlo a una discusión así rápida, atropellada, a través de un proceso tan acelerado como el proceso abreviado que tiene la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, licenciado Calvo. Concluyo con usted, diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista. Bueno, antes que nada, Liliana, muchísimas gracias por la invitación. Lo que puedo decirles en este momento es que nosotros buscamos precisamente ese equilibrio. Yo no lo veo con el pesimismo que lo veo en Esteban, porque sí creo que un proyecto de ley que más bien estuvo secuestrado en una comisión sin poderse discutir, precisamente por la cantidad de mociones que estaban presentadas, precisamente atenta contra todos esos principios democráticos de poder discutir y poder poner enfrente del costarricense los temas importantes. Y eso es lo que estamos haciendo durante estas semanas. Si somos como la fracción del partido al que represento, unas fracciones estudiosas que realmente van a ir a aportar, yo creo que vamos a poder sacar una ley equilibrada que beneficie a todas las partes.
Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes allá en sus casas también por acompañarnos. Aquí en Estado Nacional daremos seguimiento al avance de estos dos proyectos y analizaremos lo que se apruebe al final. Nos vemos la próxima semana aquí a las 10 de la mañana. Feliz domingo.